Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Alguna vez ya no estaré en mi lugar en esta grey, mas tan feliz despertaré en el palacio de mi rey. Y cara a cara le veré y viviré con él allí, y para siempre cantaré, salvado por su gracia fui. Alguna vez la muerte atroz vendrá, mas cuando no lo sé, pero esto sé, conmigo en Dios un sitio yo feliz tendré. Y cara a cara le veré y viviré con él allí, y para siempre cantaré, salvado por su gracia fui. Alguna vez yo, como el sol, mi ocaso y fin tendré también, mas me dirá mi buen Señor, mi siervo fiel conmigo ven. Y cara a cara le veré y viviré con él allí, y para siempre cantaré, salvado por su gracia fui. En día feliz que espero yo, con mi candil ardiendo ya, las puertas me abrirá el Señor, y mi alma él con gozo irá. Y cara a cara le veré y viviré con él allí, y para siempre cantaré, salvado por su gracia fui.
Dios los bendiga. Tengan buenas tardes, amigos y hermanos que están presenciando este servicio en esta hora para la gloria del Señor. Le damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que hacemos, como lo dice la Escritura, en obediencia a nuestro Señor, todo lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él es el único digno. Eso es lo que dice la Biblia. Él es el único digno de ser alabado, de ser engrandecido, de ser exaltado. Todo lo que Dios hizo, todo lo que está hecho, lo hizo por Él y para Él. Y por esa causa, por esa razón, nosotros debemos estar todo el tiempo enfocados en eso. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, debemos estar en eso. Enfocados solamente en expresar, en comunicar a la gente, en dar a conocer. Por eso es que Isaías, el profeta Isaías dijo allá en el capítulo 53, dijo el profeta Isaías: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Un anuncio es un aviso, un anuncio es algo para que la gente, para atraer la atención de las personas. Y por eso es que estamos acá, en esta hora, para hacerle ese anuncio a usted, esa misericordia de Dios, porque nosotros Dios nos tomó en cuenta, es porque Dios nos ama, es por misericordia, por gracia. Eso es lo que dice la Biblia: por gracia soy salvo. Y esto no es de vosotros, por la fe, que no es de nosotros, es un don de Dios. Entonces Dios, no es que nosotros nos hayamos ganado algo, no es que nosotros hayamos hecho algo o alguna cosa por la cual nosotros nos ganamos eso, no. Es por misericordia de Dios, es por gracia de Dios que estamos acá en esta hora. Y por eso, bueno, nos ponemos en las manos de Él, para que sea Él el que le habla a usted, el que le habla a usted en su corazón, porque es la única forma de que usted pueda entender estas cosas, es la única forma de usted entender lo que Dios quiere darle. Las cosas que usted no conoce, que Dios quiere que usted conozca, eso es lo que usted necesita entender eso. Pero eso lo va a entender, la única forma eso no es por estudio, ni porque usted se grabe todo un libro o algo, no. Es por revelación de Dios. Muchas veces, ¿cuántas veces no hemos leído nosotros la Biblia? ¿Cuántas veces no hemos leído una escritura, un versículo, y de repente en una de esas que lo volvemos a leer, es cuando el Señor revela aquello que está oculto allí? Por eso es que Dios no se equivoca. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, enfocándonos allí, entonces vamos a obedecerle a Dios. Allí es donde verdaderamente podemos nosotros decir que le amamos, si nos enfocamos en eso, en lo que Dios quiere que nosotros hagamos, en lo que Dios necesita o exige, porque Dios exige de nosotros una rendición, Dios exige un arrepentimiento, una humillación, pero el orgullo humano no nos permite muchas veces rendirnos completamente. Rendición es obediencia, humillación es obediencia a Dios, es reconocer. Eso es la humillación, reconocer que estamos equivocados, que nosotros no hemos hecho nada aún. Por más que usted haya hecho, tal vez usted tenga muchos años en el Evangelio, tal vez usted tenga muchos años en su religión, o en el mensaje, como dicen algunos. Yo tengo muchos años en el mensaje. Eso no le vale nada a Dios. Lo que vale es que usted viva la palabra, es que usted le obedezca a Dios, es que usted cuando Dios, usando cualquier instrumento, le corrija a usted algo, usted reconozca. Si usted está errado en eso, reconozca
en humildad de corazón, reconozca que usted está equivocado. Y si no es así, bueno, gloria a Dios. Si usted está 100% seguro que usted está obedeciendo la palabra del Señor, gloria a Dios por eso. Siga así, no desmaye, no se salga de la cobertura espiritual. Porque solamente ahí donde podemos tener ese escudo de parte del Señor. El Señor nos protege mientras nos mantengamos allí en ese ambiente espiritual. Pero si nos salimos, entonces no tenemos garantía. Si nos salimos del ambiente espiritual, de la voluntad de Dios, nos vamos a hallar fuera. Nos vamos a hallar allá fuera y cuando el enemigo está como león rugiente, esperando que nosotros nos salgamos de la cobertura de Dios para Él atraparnos. Él no descansa, Él siempre está alerta, día y noche, hasta cuando usted está durmiendo está el enemigo allí, pendiente, esperando cualquier cosita que usted se salga de la palabra, de la cobertura de la palabra para hacerle daño. Pero el Señor en su gracia y en su misericordia nos ha enviado, nos ha dado un mensaje, nos ha enviado palabra, ha puesto palabra en nuestras bocas, en nuestro corazón, ha hecho, mire, Dios nos ha buscado la vuelta, por decirlo así. Dios nos ha buscado. Si nosotros no le salimos por un lado, Él no sale por el otro. Él buscando siempre que nosotros nos corrijamos, que nosotros hagamos lo correcto. Si nosotros buscamos las cosas correctas van a venir a nuestra vida. Anteriormente hemos hablado sobre esto. Entonces, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice algo, entonces debemos prestarle mucha atención. Y por ahí es que va enfocado el tema en el día de hoy. Seguimos con este tema, el tema principal. Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Porque hay cosas que están ocultas, cosas que nosotros no conocemos. No es que nosotros no las sabemos todas, no. Es que Dios nos ayuda. Algunas veces nos salen personas por ahí en la calle a hacernos preguntas. Tal vez a usted le ha pasado lo mismo. Y no es que nosotros no las sabemos todas, pero el Señor en ese momento nos da la respuesta. El Señor sabe de cuál es la necesidad de nosotros. Entonces, como Él sabe cuál es la necesidad nuestra, entonces Él va. Ahí Él ayuda y nos da la respuesta a las preguntas. A veces nos hacen preguntas que nosotros no sabemos ni siquiera hemos estado pensando en eso. Pero ahí el Señor pone la escritura, pone la palabra en el mensaje, nos da la revelación de esa palabra para nosotros poder ayudar a aquella persona que muchas veces no es que está dudando, sino que ignora las cosas, no sabe por qué Dios dijo esto, por qué Dios dijo aquello. Y muchas veces Dios usando un hermano y el Señor dice algo. Y usted se pregunta, ¿pero qué será eso? Primera vez que escucho eso. Lo mismo decían la gente del Señor Jesús. ¿Quién es este hombre que habla con autoridad? No como los escribas y los fariseos y los saduceos. No, ellos hablan cosas allí de la palabra, pero este hombre habla con autoridad, dijeron algunos por allá de los israelitas, que escuchaban las palabras del Señor. Entonces, hoy tenemos que hacer lo mismo, porque si tenemos a nuestro Señor Jesucristo por dentro, que es el Espíritu Santo, entonces también la gente tiene que tomar esa actitud también, o captar aquello que está pasando con este hermano. Yo conozco a fulano, a esta hermana, la conozco de hace mucho tiempo, y de dónde sacó tanta sabiduría, tantas cosas. Es increíble, sí, es increíble. Para la mente humana es increíble, pero para Dios no. Es porque usted tal vez no está mirando las cosas
desde el ángulo correcto. Pero si usted enfoca su mirada bien hacia Dios, allí podrá captar, allí podrá ver las cosas espirituales. Bueno, y para darle comienzo de una vez al tema, vamos a tomar una escritura como base para el tema del día de hoy. Vamos a tomar en el libro de Lucas, el capítulo 2, vamos a leer los primeros 20 versículos. Sí, porque este versículo tiene 52, este capítulo tiene 52 versículos. Vamos a leer solamente 20 y si el Señor lo permite, bueno, leemos más adelante lo demás. Pero vamos a tomar esta escritura para darle una base bíblica. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cirenio gobernador de la Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea a la ciudad de Nazaret, de Judea, a la ciudad de David, que se llama Betlén, dice la antigua versión, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días en que ella había de parir, y parió su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y he aquí, el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya. Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios, gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros: pasemos hasta Betlén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron a prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y viéndolo hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Mas María guardaba todas estas cosas, confiriéndolas en su corazón. Y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios de todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho. Y pasados los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual le fue puesto por el ángel antes que fuese concebido en el vientre. Y como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para dar ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y pío esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. Y había recibido la respuesta del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Y vino por espíritu al templo, y cuando metieron al niño Jesús, sus padres en el templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora despide, Señor, a tu siervo, conforme a la palabra en paz, a tu palabra en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles
y la gloria de tu pueblo Israel. Vamos a leer hasta allí y vamos a leer 20 versículos. Bueno, por la gracia del Señor leímos 32 versículos. Así lo quería el Señor, así lo tenía predestinado el Señor. Bueno, vamos ahora, le invitamos a que ore con nosotros, respalde nuestra oración para darle continuidad a este servicio, para que nos sigamos gozando en la presencia del Señor, porque cuando leemos la palabra del Señor nos gozamos, cuando oramos al Señor también nos gozamos, cuando escuchamos la palabra también nos gozamos. Todo tiempo hay este gozo que es el gozo, no el gozo nuestro, no es nuestra felicidad, nuestra alegría, no, es el gozo del Señor. Y entonces por eso le invitamos a que nos ayude, nos respalde en oración, en esta oración que vamos a hacer. Oremos. Padre bendito, gracias Padre Santo, gracias por esta oportunidad, Señor, que nos da, Señor, de estar aquí, Señor. Gracias por darnos la respuesta a nuestra oración, Señor. Nos hemos puesto, Señor, en tus manos para que tú nos dirijas, Señor, para hablar tu palabra. Te damos gracias por eso, Señor. Este fruto es para tu gloria y tu honra, Señor, porque este es un fruto escogido por ti mismo, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque eres tú, Señor, que has dirigido todo. Y te pedimos en esta hora, Señor, que sigas dirigiendo, Señor, este servicio, que sigas poniendo, Señor, la Escritura, dando la revelación de la palabra, Señor. Gracias, Padre. Ponemos a nuestros hermanos y amigos que también están escuchando, Señor. Si alguno de ellos, Señor, tiene alguna necesidad, si alguno de ellos está enfermo, cualquier problema que tengan, Señor, que ellos puedan ver tu mano, Señor, enderezando sus vidas, que ellos puedan ver tu mano solucionándole su problema, que ellos puedan verte a ti, Señor, sanándole sus heridas, su enfermedad, cualquiera que sea su necesidad, Señor, que ellos puedan verte a ti, Señor. Gracias, Padre. Si ellos tienen alguna necesidad, Padre, alguna necesidad espiritual, si tienen alguna pregunta, respóndesela, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, Señor. Y danos, Señor, entendimiento, danos revelación para nosotros expresarla, Señor. Gracias, Padre. Te damos la gloria y la honra a ti por todo. Y te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, gracias al Señor por eso. El Señor es bueno. El Señor conoce nuestras necesidades, sabe de qué podemos nosotros necesitar. Y le damos gracias por esta escritura maravillosa que acabamos de leer. Dios, como Dios causa todas las cosas, Él sabía que allá en el campo habían pastores que con su rebaño de ovejas, y se trajo a José con María, que María estaba embarazada, se los trajo hasta allí, hasta esa ciudad de Belén, para que allí naciera el Señor Jesús. Allí iba a nacer el Hijo de Dios. Entonces todo lo causó Dios así, porque todo lo cuadró. Esto es como una maquinaria. Todas las piezas engranan. Todas las piezas, ninguna no engrana con otra. No. Todas las piezas es como una gran maquinaria. Todas las piezas engranan una con otra. Y así es la palabra, la escritura. Todas las cosas como Dios las causa. Porque, como hemos dicho en anteriores oportunidades, Dios no es Dios de casualidades. No. Dios causa las cosas. Entonces, vemos cómo Dios causó esto aquí. Había un censo, un empadronamiento, dice la Escritura, era un censo que se iba a hacer de todas las personas. Y por eso José tuvo que irse de allá de Galilea, de Nazaret, se fue a Belén para ser allá censado, para ser empadronado. Era un edicto del gobernador. Entonces, y exactamente en ese momento se le presentó el parto a María. Fueron a la posada, porque aún no tenían una casa donde llegar,
Fueron a la posada, pero como había tanta gente allí por el empadronamiento, el censo, entonces no había lugar para ellos. Tuvieron que irse allá al establo, allá al pesebre, como dice la Escritura. Entonces, mire cómo Dios hace, y en una oportunidad anteriormente yo expresé que Dios no está de acuerdo con las religiones. Y aquí vemos esto. Cómo Dios permitió que nuestro Señor, nuestro Salvador, el que dio la vida por nosotros, naciera allí en esta condición. Porque Dios sabía que los que estaban capacitados para obedecer aquella palabra de los ángeles, cuando le dijeron que fueran allá a Belén, a la ciudad, para que vieran a Cristo el Señor. Dios sabía que si le decía a los religiosos que fueran a ver al Mesías que había nacido allá, Dios sabía que ellos no iban a ir. Su estatus de importancia, su estatus social, no le permitía ir a llenarse el calzado de estiércol de animales. Pero Dios sabía que habían unos pastores que sí iban a obedecer, que no se iban a dejar llevar por sus sentidos naturales, sino que ellos iban a dejar llevar por la palabra de Dios. Y esta palabra que le dieron los ángeles a estos pastores eran como todo pastor, como dice la Escritura, todo pastor constituido por Dios. Así eran estos pastores, unos pastores constituidos por Dios. ¿Cómo? Eran humildes, eran gente humilde. No iban a ponerse a pensar, no, pero es que me puedo agarrar de allí de estiércol, de los animales que están ahí en ese establo, en ese pesebre. Ahí hay bueyes y burros y caballos y quién sabe qué otro animal habrá allí. No. Ellos no se pusieron a pensar eso, porque ellos estaban acostumbrados a eso. Ellos estaban acostumbrados a lidiar con sus animales, con su rebaño. Y así son los hombres constituidos por Dios como pastores. También Dios ve su humildad. Dios ve que a ellos no les importa si tienen que ir a donde sea a obedecer una palabra del Señor. Que Dios le diga por medio de un hermano, tienes que ir a tal parte. Así no hayan los medios cómo ir. Así tenga que irse a pie. Así tenga que irse en bicicleta, en lo que sea que se tenga que ir. Él va. Ese pastor constituido por Dios va. Porque él reconoce la palabra del Señor allí. Él reconoce que es Dios enviándolo. Y cuando Dios lo envía, bueno, Dios lo respalda. Dios, mire, pone en bancarrota el cielo para respaldar a ese hombre. Mire cómo hizo con el profeta Elías. El profeta que estaba por allá durmiendo, en un cabezal, dice la Escritura. Tal vez puso un tronco, tal vez puso una piedra de almohada. Estaba durmiendo ahí. El ángel lo despertó. Levántate y come. Se levantó, comió y se volvió a acostar. Después lo volvió a despertar el ángel. Levántate y come porque gran camino te resta. Entonces, en esas tortas que se comió el profeta, mire todos los días que aguantó, 40 días y 40 noches caminando con esa comida. Y así hace Dios con sus hombres, con su herramienta. Sea pastor, sea evangelista, sea profeta, sea maestro, sea el instrumento que Dios tome, cualquiera, así no sea de los 5 ministerios, puede ser un laico, puede ser, pero lo importante es que aquella persona se haya rendido en las manos de Dios y se haya consagrado a Dios. Entonces cuando Dios le dé una orden, esa persona en humildad, su humildad se va a echar de ver allí. Esa persona va a ir, va a hacer lo que Dios le diga. No importa la circunstancia, no importa si es muy lejos,
no importa si tiene que humillarse, no importa si lo rechazan. Dios envió al profeta Jeremías así y le dijo: yo te envío como oveja en medio de lobo. Y no les temas, le dijo el Señor, no les tengas miedo, porque yo estoy contigo, yo soy contigo. Entonces, así mismo hace Dios hoy, con sus instrumentos, con sus herramientas a las que Él les da a conocer las cosas que no conocen. Esa persona, en amor a Dios, en ese amor infinito que es el mismo amor de Dios, obedece aquella palabra, hace aquello. Entonces, mire cómo Dios se les presentó, mandó a aquellos ángeles que estaban guardando, estaban cuidando su rebaño, lo que hace un pastor verdadero. Un verdadero pastor cuida de su rebaño. Hoy en día hemos visto pastores asalariados, podemos decir, llamarlos así. No hay otra expresión que le cuadre más. Han dejado las iglesias solas, se han ido atrás del dinero, atrás de la comodidad, y han dejado los rebaños solos, no en obediencia a Dios como hicieron estos pastores. Ellos dejaron los rebaños allí, pero fueron en obediencia a la palabra dicha por el ángel. Entonces, hoy en día vemos lo contrario. Hombres que han dicho que Dios los constituyó. Nosotros no negamos eso, pero por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Entonces Dios los constituye para que guarden el rebaño y se van del país. Dejan los rebaños solos, a merced del diablo, a merced del lobo, del enemigo. Entonces, esos no son pastores constituidos por Dios. Y estos pastores velaban y guardaban las vigilias de la noche, estaban toda la noche cuidando su rebaño. Un pastor puesto por Dios, constituido por Dios, no tiene horario. Las 24 horas del día tiene que estar alimentándose él, o recibiendo las órdenes de Dios, prestándole atención a Dios. ¿Cuáles son esas órdenes? Para él llevarle ese alimento a las ovejas, a las ovejas de Dios, porque los rebaños son de Dios, no son del hombre. Es lo que dice la Biblia. Entonces, el ángel le dio la noticia a estos pastores. Ellos tal vez estaban temerosos cuando vieron un ángel primera vez. Cualquiera se asombra, teme al ver un ángel. No es cualquier cosita. Entonces dice que el ángel le dijo: no temáis. O sea, que estaban temiendo. Porque aquí os doy nueva de gran gozo. O sea, le llevó una buena noticia, las buenas nuevas de salvación, el evangelio, que será para todo el pueblo. Tremenda noticia, no era un acontecimiento normal, no, era el más grande de los acontecimientos que ha podido tener la humanidad. Estaban recibiendo el mejor regalo de parte de Dios, estaban recibiendo al Mesías. Y como les dije, Dios no se los reveló o no se los dio a conocer a los religiosos, no, se los dio a conocer a los pastores humildes. Y dice, el ángel le dijo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. El ángel ni siquiera le dijo en tal casa, no, o en tal mesón, como dice la Biblia, no. Le dijo: ustedes van a encontrar un niño en un pesebre. Y cuando llegaron al pesebre, ahí estaba el niño, dirigido por el Espíritu Santo, dirigido por Dios, Dios mismo guiándolo a ese pesebre. Y dice: y repentinamente fue con el ángel
una multitud de los ejércitos celestiales, muchos ángeles, que alababan a Dios y decían: gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Como les dije, no era cualquier acontecimiento, era el más grande acontecimiento en cuanto a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos estaba dando en ese momento, aquí dice que era para los hijos de Israel, pero vemos hoy en día que también era para nosotros. Al nacer allí y empezar a crecer, fue cuidado, fue alimentado de la forma correcta, fue educado por su madre y por María y José, fue cuidado allí, fue instruido en las cosas del Señor, en el trabajo, en comportarse correctamente, en desenvolverse en la vida correctamente. Todo eso es de vital importancia no solamente para el Señor, para nosotros, cada uno de nosotros. Debemos ser dirigidos por Dios en toda ocasión, en todo ámbito, en todo aspecto de nuestra vida. Debemos recibir la voluntad del Señor, que quiere el Señor para nosotros, que está esperando el Señor que nosotros hagamos, que está esperando el Señor, como está esperando el Señor que nosotros nos desenvolvamos en medio de tanta oscuridad espiritual, en medio de tanto pecado, todas esas cosas. Y cuando Dios nos da la instrucción, entonces hay que prestarle atención. Ahí vemos, ellos le prestaron atención al Señor. El Señor les dio a conocer algo que ellos no sabían. Que había nacido el Señor. No les dio la noticia antes que naciera, porque si no iban a llegar en pleno parto. No. Después que nació el Señor, entonces les dio la noticia. Les dio a conocer algo que ellos no sabían, algo que ellos no conocían. Les reveló aquello. Y ellos, en obediencia a esa revelación, entonces fueron a cumplir, a ver aquella, dice la Escritura, que después que los ángeles se fueron, ellos dijeron entre ellos, porque había varios pastores: pasemos hasta Belén, vamos a ver qué fue lo que sucedió allá. Dios nos mandó un mensaje. Hoy en día es lo mismo. Dios nos ha enviado un mensaje, un glorioso mensaje de parte de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ponerlo por obra, ejecutarlo. Y entonces ellos recibieron eso y llegaron. Y no se quedaron con ese mensaje que les dio el Señor por medio de ese ángel. También lo comunicaron a María y a José. Dice: vinieron a prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y viéndolo, hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño. El mensaje, lo que Dios les dio a conocer, algo que ellos no conocían, ellos también se lo dieron a conocer a María y a José. Allí estaba el niño también. Pero María y José escucharon, oyeron a estos pastores, oyeron la palabra del Señor, oyeron esa predicación, porque ellos estaban predicándole allí un mensaje. Y entonces dice la Escritura: mas María guardaba todas estas cosas, confiriéndolas en su corazón. Es lo que cada uno de nosotros debe hacer en el día de hoy. Y cada vez que el Señor nos hable, todos estos servicios que han pasado y lo que por gracia del Señor, por misericordia de Dios, puedan haber más adelante, mañana, pasado mañana, la próxima semana, hasta que el Señor lo permita, estaremos llevándoles a usted el mensaje, ese secreto de Dios, eso que nosotros no conocíamos, que Dios nos está dando a conocer, nosotros se lo vamos a dar a conocer también. Entonces, María las guardaba en su corazón. Cada uno de nosotros debe hacer lo mismo. Estas palabras que Dios nos está expresando, guardarlas, atesorarlas en nuestro corazón.
Esa es la verdadera palabra, atesorarla, porque es un tesoro. Es nuestra herencia. La herencia que dice la Biblia que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado. Eso es lo que nosotros debemos atesorar. Es un tesoro. Debemos guardarlo como un tesoro preciado. Y entonces usted estará buscando, bueno, ¿dónde están las perlas y los diamantes y el oro? No, le estamos hablando de las cosas espirituales. Lo espiritual que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, mire cómo se desenvuelve acá la escritura y dice, María guardaba todas estas cosas confiriéndolas en su corazón, atesorándolas. Y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios de todas las cosas que habían oído y visto, y como les había sido dicho. Ellos no torcieron el mensaje. Ellos no desviaron el mensaje que les dio el ángel para que le fueran o para que lo expresaran. No, ellos escucharon del ángel, ellos le prestaron atención al ángel, lo que el ángel le dijo. ¿Qué le dijo el ángel? No teman. Aquí va la buena noticia. Hoy les nació en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y les dio una señal. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Fueron hasta allá. Dice la Escritura. Se volvieron glorificando y alabando a Dios de todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho. Dios cumpliendo su palabra. Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. En el día de hoy también Dios tiene muchas cosas que Él quiere revelarnos. Solamente que debemos estar dispuestos a prestarle atención a Dios. Porque por allí vamos a enfocar el tema también, en prestarle atención a Dios. Entonces, vemos que ellos le prestaron atención a Dios y le contaron, le predicaron a María y a José lo que les había sido dicho, todo lo que vieron, todo lo que escucharon, lo predicaron. No dejaron nada sin hacerlo notorio. Y como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Amén. Y para, como dice la Escritura, y para dar ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí un hombre en Jerusalén llamado Simeón. Este era un anciano. Y este hombre justo y pío, justo, cumplidor de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, de todo lo que Dios le revelaba, él lo hacía. Entonces vemos algo muy tremendo acá, en esta escritura. Él había sido guiado por el Señor, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo era sobre él. El Espíritu Santo lo guiaba, porque, como dice la Escritura, que él era un hombre un hombre viejo, ya pasado su tiempo, o sea, ya era un anciano. Entonces, él fue guiado por el Señor a ir al templo ese día, exactamente como le estaba contando hablándole sobre la maquinaria, que todos los engranajes cuadran uno con el otro, así es la Escritura. Exactamente el día que llevaron al Señor Jesús al templo para presentarlo al Señor, ese día fue el Espíritu Santo guiando a Simeón. Y dice, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo era sobre él y había recibido respuesta del Espíritu Santo. Había estado orando. Él había estado orando al Señor, pidiéndole al Señor que le revelara
Cuando era que él se iba a ir con él. Él quería estar con el Señor. Cuando era que iban a acontecer estas cosas. El Señor le dio la respuesta. El Señor la respuesta dice que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Él había estado orando por eso. Él quería ver con sus propios ojos humanos. Él quería ver al Salvador, al Mesías. Él quería ver esa promesa de Dios cumplida, hecha manifiesto. Y Dios le dio la respuesta. No te vas a morir, le dijo el Señor. No vas a partir. No te vas a ir de la tierra hasta que no lo veas. Y vino por el espíritu al templo. Vino por espíritu al templo. Y cuando metieron al niño Jesús, sus padres, en el templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. ¿Se fija? Todo engranando. ¿Cómo supo Simeón que este era el Hijo de Dios? ¿Cómo supo Simeón que este era el Cristo del Señor? Tenía que ha habido muchas mujeres con niños allí en el templo. Deben haber habido muchas. Pero él le llegó exactamente a la que era. Exactamente a la mujer que tenía al Hijo de Dios. Y dice la Escritura, lo tomó en sus brazos. ¿Cómo supo Simeón que ese era Cristo? El Espíritu Santo mismo lo guió allí. Para saber exactamente cuál de tantos niños era ese niño, lo guió el Espíritu Santo. Y bendijo a Dios y dijo, ahora despide, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra, en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Porque el mismo Señor lo dijo, que le había sido enviado las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no había sido enviado a los gentiles. Nosotros estábamos fuera de la salvación. Solamente que estábamos en el plan de Dios. Pero el Señor Jesús fue enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él se lo dijo a un gentil que le estaba pidiendo ayuda, que lo sanara. Aquella mujer que le dijo que su hija estaba enferma. Él le dijo, no es bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, porque nosotros éramos tomados como perros. Estábamos fuera de la gracia de Dios. El pueblo escogido de Dios era Israel solamente. Pero cuando el Señor derramó su sangre preciosa, la sangre de Dios, en la cruz del Calvario, entonces esa sangre se derramó por todo, por el pueblo de Israel y por los gentiles también. Y por la gracia del Señor es que estamos nosotros acá hoy. El Señor como dice la Biblia, ha derribado esa pared de separación y permitió. Dios cegó a sus hijos, al pueblo de Israel lo cegó para que no lo aceptaran, para que no creyeran en Él, para darnos salvación a nosotros, para permitir que nosotros, si creíamos en Él, si nosotros estábamos dispuestos a dejar todo, a dejar todas las cosas del mundo, a dejar las riquezas, a dejar todo lo que usted pueda imaginarse, padre, madre, hijo, propiedades, todo, ponerlo en segundo plano, para poner en primer lugar a Dios. Entonces, si nosotros hacemos eso, entonces Dios cumple su palabra. Esas son las cosas que no conocíamos, y Dios nos las dio a conocer. Yo, en mi caso, yo no conocía estas maravillas, yo no conocía estos tesoros. Yo andaba en el mundo como
pensando que todo estaba bien, pensando que no, yo estoy salvo, yo creo en Dios. Cualquiera puede creer en Dios. El asunto no es creer en Dios, el asunto es creerle a Dios. Hay mucha diferencia en eso. Hay kilómetros de distancia de las cosas entre creer en Dios y creerle a Dios. Cualquier persona cree en Dios. Los que desobedecen la palabra de Dios, ellos también dicen que creen en Dios. Llevándole la contraria a Dios, dice yo creo en Dios. Pero no le creen a Dios. Hay mucha diferencia en aquello, en eso. Entonces, solamente nosotros tenemos que prestarle atención cuando Dios nos habla a las instrucciones dadas por Dios. En otras oportunidades hemos leído esta escritura, vamos a volverla a leer. Primera de Samuel, capítulo 15, el versículo 22, solamente ese versículo. Y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Dios no se agrada de lo que usted pueda, por algo que usted pueda hacer. Es bueno que usted haga las cosas, es bueno que usted le dé comida al hambriento, es bueno que usted ayude al necesitado, ore por un enfermo, eso es bueno. Pero no fundamente su salvación allí. No, usted tiene que fundamentar su salvación es en la noticia, la buena nueva que Dios quiere darle. El secreto de Dios que Dios quiere darle a conocer, ahí es donde usted tiene que enfocar su salvación, en la revelación de la palabra. Dios quiere darle a conocer algo que usted no conoce, recíbalo, no lo rechace. Muchas personas rechazan las cosas que Dios quiere darle a conocer y las cuales ellos no conocen, las rechazan porque no fueron enseñados así, porque no les parece. No haga eso. Dios no lo va a tener por inocente haciendo usted eso. Dios lo va a tomar por culpable, porque usted es responsable. Y así usted está empezando en el día de hoy, en los caminos del Señor. No importa que usted esté aceptando al Señor hoy en día. Al escuchar estas palabras que usted está escuchando hoy, ya usted es responsable. Delante de Dios usted es responsable. Y más, si usted tiene muchos años en el Evangelio, usted es responsable, con más razón es responsable, doblemente responsable. Porque conoce la palabra de Dios y al menospreciarla, no es que no la cree. No, sí cree la palabra. Y está bien, algunas cosas las cumple. Pero la revelación que Dios está dando hoy en día, usted la menosprecia. Al decir no me parece, al decir yo no fui enseñado así, entonces usted está menospreciando la revelación de Dios. Y al menospreciarla, mire lo que dice la Escritura. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Entonces debemos prestarle atención. No importa que sea el hermanito más humilde, el hermanito más desconocido, porque muchas veces también toman en cuenta eso. No, lo dijo fulano de tal, un hombre muy conocido en el Evangelio, en la palabra, en el mensaje. A Dios no le importa eso. A Dios le agrada es que usted preste atención. Y mire lo que dice el siguiente versículo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Si usted menosprecia la palabra del Señor, usted menosprecia la revelación de Dios, Dios se lo toma como una rebelión. Usted se está rebelando en contra de Dios, en contra de la revelación de Dios, imagínese. Y Dios no lo va a tener por inocente, no. Y como ídolos e idolatría, el infringir. Eva infringió y Adán infringieron allá en el huerto del Edén. Y Dios no los tomó por inocentes, no. Los juzgó.
y los condenó. Les dio a cada uno conforme a lo que Dios les había advertido. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para llevarle la contraria a Dios? Siempre hemos dicho esto, no somos nadie. En el libro de Proverbios, otra escritura preciosa que tenemos acá, recuerde, si usted menosprecia la revelación, usted menosprecia lo que Dios quiere darle a conocer, Dios se lo toma por rebelión. Usted es un rebelde a los ojos de Dios. No importa quién lo diga, como le dije hace unos momentos, no importa si es alguien muy conocido en el mensaje o en la palabra, alguien muy popular. A Dios no le importa eso. No importa que créalo. Usted lo que tiene que ver si concuerda con la Escritura, si concuerda con la Biblia, y pregúntele a Dios, pregúntele al Señor si eso es correcto, y Dios le va a dar la respuesta. Dios no lo va a confundir a usted, no, Dios le va a dar la respuesta porque va a ver que usted es sincero en su corazón, usted está preguntando porque quiere aprender, usted quiere desechar toda su intelectualidad, toda su religión, y quiere ahora aprender del Señor. Eso Dios lo va a ver con buenos ojos. Proverbios capítulo 4, versículo 20. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por estas enseñanzas, por estas palabras. Son palabras de exhortación, palabras de estímulo para nosotros. Proverbios capítulo 4, versículo 20 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras. Atento es pendiente. Alerta. Como dicen muchos por ahí, hay que ser malicioso. Hay que tener malicia. No, Señor. A Dios no le agrada la malicia. Están diciendo, ellos quieren decir que hay que estar atentos, hay que estar alerta, pero lo dicen con esa palabrita fea. Malicia. La malicia es pensar el mal antes de hacerlo. Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Entonces, hijo mío, está atento a mis palabras. Las palabras que dice aquel hermanito por allá, aquel hermanito que nadie lo conoce, que lo conocen en la casa de él solamente. Esas son mis palabras, dice el Señor. Hijo. El Señor le está hablando a sus hijos. Y tal vez usted piense, no, pero es que yo no he tomado decisión por el Señor, yo todavía no soy hijo de Dios. Si usted está escuchando la palabra en este momento, es que Dios está lidiando con usted, es que Dios lo está tomando en cuenta. Si usted es hijo, usted no es hijo hoy porque tomé decisión, no. Si usted es hijo, usted es hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo. Solamente que no había conocido la verdad, pero en este momento está escuchando la verdad. En este momento está escuchando la palabra de Dios. Entonces, esté atento a su palabra. Inclina tu oído a mis razones, a mi fundamento. Volvemos otra vez a eso. El fundamento. ¿Cuál es el fundamento puesto por Dios? La fe. ¿Qué fe? Revelación. ¿Qué es lo contrario de fe? Incredulidad. Entonces, usted tiene la decisión, usted tiene libre albedrío dado por Dios para que usted decida en el día de hoy si obedece a Dios o le desobedece. Si acepta la fe, acepta la revelación o sigue siendo un incrédulo. Usted tiene la potestad de parte de Dios, dada por Dios, el libre albedrío. No se aparten de tus ojos. ¿Qué no se va a apartar de sus ojos? Las razones de Dios, el fundamento de Dios. Las cosas que usted no conoce, que Dios quiere darle a conocer. Eso es lo que Dios nos dice,
que no se aparten de nuestros ojos, esas razones. Guárdalas en medio de tu corazón, lo que estamos hablando sobre atesorar. Atesorar en nuestro corazón. Guárdala, atesórala, cuídala, porque son vida a los que las hallan. Esa vida, ¿cómo viene el Espíritu Santo? Usted fundamentando su vida espiritual en la revelación de la verdad, de la palabra de Dios. Entonces ese fundamento es el que le va a dar vida. Le va a dar vida a usted, pero usted tiene que hallarla. Usted tiene que enfocar su vida desde hoy en adelante a hallar esa revelación. Porque mi revelación, yo le puedo decir lo que Dios me reveló a mí, la puedo compartir con usted, pero usted necesita su propia revelación personal. Usted necesita tener una experiencia personal con Dios para que usted pueda decir, Dios me reveló. Entonces allí es donde usted va a ir encontrando la vida. La vida. Dios le reveló hoy, si usted acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, Dios le reveló que sus pecados ya fueron perdonados. Gloria a Dios. Entonces siga avanzando hasta que halle la vida. ¿Cuál es la vida? El Espíritu Santo. Esa es la vida eterna. El Espíritu Santo morando aquí en su corazón. Y medicina a toda su carne. Porque el enemigo es el que nos enferma, el diablo. Y el Señor lo reprenda. Es el que nos enferma. Pero Dios está siempre alerta para sanarnos. Entonces, si tenemos la seguridad, tenemos esa revelación de parte de Dios, que tenemos a Dios por dentro nuestro, el enemigo no va a dejar de enviar esas enfermedades, esas insinuaciones, esas tentaciones, todos esos dardos de fuego, cosas que el enemigo lanza contra nosotros. No van a dejar de venir, pero vamos a tener ese agarre que es en Cristo Dios, en Jesucristo. Vamos a tener esa ancla donde agarrarnos. Y dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es un consejo. No le abra su corazón a toda cosa, no. Examine todo lo que escuche, examínelo de acuerdo a la palabra. Hable con Dios, tenga comunión con Dios. Pídale la explicación a Dios. Señor, yo no entiendo esto, Señor. Yo quiero que tú me expliques esto. Y Dios se lo explica. Su corazón, guárdelo, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad del labio. Todo lo que usted hable, y la Biblia dice, sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque además de esto, de mal procede. Entonces, cuide todo lo que salga de usted, todo lo que salga de su corazón, porque las buenas palabras salen del corazón. Y si usted tiene a Dios en su corazón, van a salir buenas palabras. Pero si no tiene a Dios en su corazón, entonces, ¿qué va a salir de allí? Cosas malas, porque no está la presencia de Dios allí para conducir lo bueno. Tus ojos miren lo recto y tus párpados en derechura delante de ti. La guianza de Dios. Dios todo el tiempo lo va a guiar, es a la palabra, a su misma palabra. El Espíritu Santo en usted lo va a guiar a la palabra de Dios, a lo recto, a la derechura delante de usted. Examina la senda de tus pies antes de empezar a hacer algo. Examine primero lo que va a hacer y todos tus caminos sean ordenados. ¿A quién se los va a ordenar usted? ¿A quién va usted a acudir para que le ordene sus caminos? Al mismo Dios. Usted va a hacer un negocio, pídale la guianza a Dios. Usted va a hacer un viaje, pídale la guianza a Dios. Usted va a empezar a estudiar,
pídele la guianza a Dios. Todo lo que sea que usted vaya a hacer, por más insignificante que le parezca, póngalo en las manos de Dios. No te apartes a diestra ni a siniestra, aparta tu pie del mal. Así como la Escritura nos dice qué es lo bueno. Allá dice en el libro de Miqueas, profeta Miqueas, Dios nos dice allí qué es lo bueno, pero también la Biblia nos dice qué es lo malo. Como dice la Biblia, debemos conocer las maquinaciones del enemigo. Las maquinaciones del enemigo, debemos conocer cuáles son sus técnicas, sus tácticas. Así como un boxeador, en anteriores oportunidades hemos hablado sobre esto, un boxeador, antes de ir a pelear por el título, primero ve cómo tira los golpes, cómo se mueve, cómo esquiva, cuáles son sus técnicas. El contendor estudia todo eso. Nosotros también, nosotros tenemos un contendor que es el diablo. Entonces debemos conocer sus técnicas, sus tácticas, cómo ataca, por dónde ataca. Él siempre ataca por el lado débil. Nuestro lado débil, él sabe cuál es nuestro lado débil, porque él nos está vigilando. Entonces, como tenemos un lado débil, fortifiquemos eso. ¿Cómo? Con Dios. Su lado débil es las mentiras. Elimine eso. Tape ese portillo. Tape ese escape que tiene allí. Su lado débil son las mujeres. Fortifique eso allí. Su lado débil como dama son los caballeros. Fortifique eso con la palabra. Enfóquese en la palabra. Tape ese hueco que hay allí. Y Dios nos dice que debemos hacer eso. Debemos conocer las maquinaciones del diablo. Entonces que Él no nos agarre desprevenido. Porque dice también en el libro de Proverbios, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces Dios nos advierte del peligro. Y Dios nos dice, cuidado, aquí hay peligro, no vayas, no hagas esto. Y ya estamos siendo avisados. Entonces, pero si nosotros desobedecemos a Dios, no le prestamos atención a Dios, entonces cuando suframos las consecuencias, cuando nos pasen las cosas, cuando estemos orando, Señor, ayúdeme, Dios no lo va a tener por inocente. No, Dios le va a decir, fuiste rebelde a lo que yo te dije. Yo te dije, no vaya, porque hay peligro. Fuiste, recibiste el daño. Entonces, Dios nos dice que es lo bueno. Aquí dice la palabra en el libro de Miqueas, profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que sea bueno, o que sea lo bueno, y que pida de ti Jehová, solamente hacer juicio. Hay personas que hoy en día que dicen, no, tú no tienes por qué juzgar, tú no tienes por qué hacer juicio tú. El que hace juicio es Dios. Bueno, la palabra de Dios nos dice que Dios pide de nosotros y es bueno hacer juicio, pero hay otro detalle. Yo no puedo hacer juicio a usted sin habérmelo hecho yo primero. El hacer juicio es discernir entre lo bueno y lo malo. Apartar eso. No se puede tener esas dos cosas juntas, mezcladas, no. Lo bueno para un lado y lo malo para otro lado. Entonces, hacer juicio y amar misericordia. Antes o sea, yo me enjuicio yo mismo y digo, veo si yo estoy fallando también en lo que usted está fallando. Yo veo que usted está fallando en algo, entonces yo me enjuicio yo primero. Y yo veo que no estoy fallando, entonces yo antes de irle a llamar la atención a usted, porque hay personas así, aprontados, que van y le dicen, mira, tú hiciste esto, regañado. No, hay que amar misericordia. Hay que decirle, mira hermano,
Mira lo que dice la palabra aquí. Dice esto. Y yo me examiné. Y yo lo estaba haciendo también. Yo estaba haciendo algo malo. Algo que no es digno de un cristiano. Pero yo me di cuenta y reconocí mi error. Y corregí. Y ahora estoy libre. Haz tú lo mismo. Como le dijo el Señor a Caín, haz como tu hermano y serás bendecido. Entonces, ese es lo que debemos hacer, amar misericordia. Dios es misericordioso. Entonces nosotros también tenemos que ser misericordiosos. Si tenemos a Dios por dentro, entonces tenemos que tener misericordia. Y humillarte para andar con tu Dios. Debemos ser humildes. No debemos creer en unas grandes personas, no. Aquí la gran persona es Dios. Aquí la gran persona es el mismo Dios. No somos quien para nosotros juzgar o no juzgar, condenar, porque estamos llamados a juzgar, como les dije ahorita, pero no a condenar. Eso tenemos que dejárselo a Dios. Eso va a haber un juicio, sí, un juicio. Después de la segunda resurrección va a haber un juicio. Allí donde van a ser condenados. Pero nosotros no estamos llamados a condenar a nadie, ni a usted ni a nadie. Estamos llamados a tener misericordia, a hacer juicio, a tener misericordia y a demostrar el amor de Dios. El capítulo 4 que leímos y el capítulo 5 de Proverbios. Los primeros 2 versículos dicen: Hijo mío, está atento a mi sabiduría. Quiere decir Dios que porque Dios a cada momento, de cualquier forma, nos está dando a conocer cosas que nosotros no conocemos y muchas veces se nos escapan. Muchas veces nos pasan por encima. Muchas veces estamos en la iglesia escuchando un culto, escuchando una predicación y estamos, nuestra mente está en otra parte, está en la casa, está en el trabajo, en la calle, donde sea. Nuestro cuerpo está ahí, pero nuestra mente está enfocada en otra cosa. No debemos hacer eso. Debemos prestarle atención a Dios, estar atentos a Dios, a la sabiduría de Dios, porque no estamos escuchando cualquier cosa. En una predicación no estamos escuchando, no, es el hermano hablando. No, es la sabiduría de Dios la que está siendo predicada allí. Es la sabiduría de Dios que está siendo expuesta para su instrucción, para su enseñanza, para su advertencia. Entonces muchas veces no le prestamos atención a Dios. No estamos atentos, no le prestamos atención. Y nos pasan las cosas y después decimos: Señor, ayúdame. ¿Por qué me pasan tantas cosas? Porque no prestaste atención. No le prestaste atención a Dios. Y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. O sea, usted va a hablar, usted prestando la atención a Dios y ejecutando lo que Dios le revele, ejecutando lo que Dios le dé a conocer. Entonces, ¿qué va a hablar usted? La sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, lo cual es también un don de Dios. La sabiduría es un don de Dios. Entonces, ¿qué va a expresar usted? Eso, lo que Dios le está dando a conocer. Algo que usted no conocía, que usted se le había pasado por alto todos esos años que usted escuchó la palabra, que usted escuchó el mensaje, escuchó las predicaciones y de distintas formas. Porque Dios le puede dar a conocer algo en muchas maneras. Dios se lo puede dar por una lectura, leyendo la palabra, la Biblia, leyendo un mensaje, escuchando un mensaje, escuchando una predicación, en el culto, por una alabanza, Dios puede usar cualquier cosa para darle a usted a conocer algo que usted no conoce. Y si usted no está atento, si usted no está alerta, si usted no presta atención, eso le va a pasar por encima, eso no le va, usted no va a entender nada. Pero
ore para que el Señor sea el que le dé todo eso a usted, para que el Señor le dé entendimiento, para que el Señor le dé sabiduría, para que el Señor le dé conocimiento, para que el Señor le dé retención, para que usted retenga las cosas que escuchó, para que Dios le dé revelación, para que usted pueda poner por obra lo que escucha, porque hasta que Dios no se lo revele a usted personalmente, usted no lo va a poner por obra porque no lo va a entender. Pero cuando Dios se lo revele, cuando Dios se lo dé a conocer, entonces ahí usted va a poder vivir la palabra. Usted va a expresar, ¿qué va a hablar usted? Las cosas buenas. ¿Por qué? Porque Dios se las dio a entender. Dios se las expresó, Dios se las reveló. Dios se las dio a conocer. ¿Cómo se va a desenvolver usted en el trabajo? De la misma forma. En los estudios, de la misma forma. En su casa, de la misma forma. Con los vecinos, igual. En todos los aspectos de su vida, usted va a aplicar esto. Usted va a recibir de Dios, usted le va a prestar atención a Dios, va a recibir, y eso es lo que va a expresar a Dios mismo. En Hebreo, capítulo 12, Hebreo capítulo 12, versículo 13, dice también: haced derecho pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo no salga fuera del camino, antes sea sanado. Esto tenemos que enfocarlo o hablarlo en lo espiritual. No es que usted camina torcido porque usted nació con los pies torcidos, no. Es que si usted examina su vida y se da cuenta, usted ve que está caminando o está haciendo las cosas como a usted le parece, no como Dios se las revela, no como Dios se las da a conocer, entonces eso es lo que dice la Escritura, que está caminando torcido vuestro, pasos derechos. Lo que es cojo no es que usted camina así manco, no. Es que Dios aquí nos está llamando cojo, es que usted tome la Escritura y la disloque, la malponga, la use para su propio provecho. Eso es lo cojo. Entonces, para que eso no se salga del camino, porque recuerde que hay un camino, el camino correcto, pues, porque hay dos, pero uno es incorrecto y el otro es correcto. Entonces, para usted caminar por el camino provisto por Dios, entonces tiene que andar no cojeando, no, tiene que caminar derecho. Usted tiene que sanar primero eso. Usted tiene que sanar, es arreglarlo, sanarlo, curarlo. Entonces, si usted ve que usted tiene algo pendiente, sánelo, arregle eso, cure eso. ¿Qué más va a esperar? No, bueno, voy a esperar que Dios me dirija. No, ya Dios le está dando la orden. Vaya, hágalo. Porque el Señor va a venir como ladrón en la noche. Cuando menos lo esperen, ahí va a venir el Señor. Entonces, no esté esperando o creyendo en cuentos de camino o en, como dijo el apóstol Pablo, en cosas, en chismes viejas. No. En cuentos, historias que le puedan contar. Eso no es bíblico. Usted debe enfocarse en la verdad. Si usted está torcido, enderécese. Si está derecho, gloria a Dios. Siga caminando derecho. No se deje torcer porque el enemigo está pendiente queriendo torcerlo. Entonces, cada uno de nosotros tiene la decisión. Cada uno de nosotros tiene que decidir. Prestarle el servicio completo a Dios o no hacerlo. Si usted decide en el día de hoy prestarle atención a Dios, gloria a Dios. Pero si lo decide, Dios lo va a dejar quieto. Dios va a seguir llamándolo.
porque Dios es amoroso, Dios no es como nosotros, que se nos agota la paciencia, no. Dios es toda paciencia. En el libro de Deuteronomio, Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 5, versículo 31, dice la palabra, y tú estate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos. O sea, quédese quieto. Como han predicado mis hermanos también, en otras oportunidades. Dios quiere que nosotros nos quedemos quietos, que debemos de estar haciendo las cosas por nuestro propio medio. No, quédese quieto y espere que Dios le dé la orden. Estate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos y estatutos y derechos. No son solamente los 10 mandamientos que el Señor envió por mano de Moisés. No, hay estatutos, hay derechos, o sea, decretos, que les has de enseñar. Ese es en cuanto a los que le prestamos un servicio a Dios, a los que somos servidores de Dios. Tenemos que esperar que Dios nos guíe, que nos diga qué es lo que les vamos a enseñar, a fin que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy para poseerla. O sea, usted tiene que enseñarle lo que Dios quiere que usted enseñe en el día de hoy. Es maravilloso decir, el hermano fulano hizo esto, y el hermano fulano hizo aquello. Ajá, eso fueron aquellos hermanos. Esos fueron aquellos hermanos que hicieron eso. Y yo, y usted, también tenemos que hacer. Estamos llamados por Dios a eso. Pero todo depende de lo que usted se rinda. Todo depende de lo que usted se aboque. Para que lo pongan por obra. Mira pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra. Porque el enemigo nos puede susurrar al oído. Eso no es así. Esos hermanos están equivocados. No vayas a hacer eso, ni se te ocurra, porque se te va a echar a perder la iglesia. Se te van a ir la gente, que se vayan. Los que se queden es porque son verdaderos cristianos. Los que se vayan es porque no son de nosotros, como dijo el Señor Jesús. Ya los que se vayan, esos no son si se van es porque no son de nosotros. Los que se quedan son los que son de nosotros. No os apartéis de lo que Dios les diga. Preste atención, predíquelo, testifique sobre eso, haga lo que Dios le diga que tiene que hacer. No se aparte. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra. Porque ese camino es muy angostico, como les estaba diciendo. El camino es muy angostico, no puede cojear, no puede chuequear, no puede salirse para un ladito porque cae en la cuneta. Y entonces el Señor nos dice, andad en todo camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Hay un camino que Dios ha trazado. Hoy en día hay un camino. Hay unas instrucciones dadas por Dios por medio de las cuales nosotros tenemos que hacer las cosas y guiarnos y fundamentarnos en todo eso. Para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Entonces, ¿usted quiere vida eterna? Obedézcale a Dios. Préstele atención a Dios. ¿Quiere que le vaya bien? El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A todo el mundo, toda persona quiere que le vaya bien. Pero
tiene que examinarse si está haciendo bien. Tiene que examinarse si no está resistiendo a Dios. Tiene que examinarse si le está prestando atención a Dios. No se deje convencer por su experiencia, por su larga trayectoria que pueda tener. No. Eche eso en el pote de la basura, como hizo el apóstol Pablo. Todo lo que tengo, lo tengo por estiércol, lo dijo el apóstol Pablo. Y él era un hombre que tenía sabiduría, había sido enseñado por Gamaliel, un gran maestro de las Escrituras. Y Pablo, por supuesto, era un maestro también. ¿Y qué dijo él? Todo lo tengo por estiércol. Todo es un desecho para ganar a Cristo. Entonces usted no puede fundamentarse en su experiencia, en su recorrido que pueda tener en su vida, vamos a decirlo así, su vida religiosa. Usted no puede fundamentar su salvación allí. No. La salvación usted tiene que fundamentarla en la revelación. Como el Señor lo dijo. El que fundamenta su casa. La casa es la vida espiritual. Sobre la roca lo compararé, lo compararé con un hombre prudente que fundó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. La revelación de quién es Jesucristo. Esa es la roca. Entonces, nosotros muchas veces le pedimos cosas a Dios. Señor, dame esto, dame un carro nuevo, dame una casa nueva, puras cosas nuevas. No, Dios quiere darnos lo espiritual, la información nueva que Él tiene para nosotros. Las cosas que nosotros no conocemos, eso es lo que Dios quiere darnos a conocer. Las cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Los que le obedecen. Aquellos que prestan atención a su palabra. Aquellos que ejecutan la palabra, que la ponen por obra. Esos son los que aman a Dios. Entonces nosotros le pedimos muchas cosas. Pero Dios sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Por eso es que Él nos da esas cosas. Por eso es que hoy nos está dando esto de prestarle atención. Esta información, tómala de parte de Dios. No la tomen poco. No menosprecie esto. Tal vez usted diga, no, yo he escuchado de eso ya antes. No haga eso. Preste atención. Haga lo que Dios le está diciendo que haga. Tiene que arreglar algo, arréglelo. Pero vaya más allá. No se quede en las cosas sencillas, en las cosas superficiales. No, bueno, yo creí en el Señor y me bauticé en el nombre del Señor Jesucristo y ya estoy tranquilo porque la palabra dice que si me bautizo en el nombre del Señor Jesucristo, recibo el Espíritu Santo. Amén. Así dice. Pero usted tiene que pasar por el proceso. Usted no vaya a pensar que eso se lo va a ganar como se lo saquen en un premio allí, en la lotería. No, usted tiene que ganarse eso. Usted tiene que pagar el precio por eso. Y el precio no le estamos hablando de dinero, ni de algo que usted humanamente pueda hacer. No, el precio es rendirse en las manos de Dios. Y en sinceridad decirle, Señor, ¿qué quiere que haga? Cuando usted haga eso, entonces Dios le va a decir qué es lo que Él quiere que usted haga. Pero eso sí, cuando usted le pregunte, como dijimos anteriormente, cuando usted le pregunte a Dios qué quiere que haga, usted tiene que estar dispuesto a obedecer. Porque si usted no obedece, entonces Dios lo va a tomar como dijimos de la escritura de Primera de Samuel. Dios lo va a tomar como un rebelde, como una rebelión en contra de Dios. No puedo ni imaginarme cómo será eso. El diablo lo hizo allá en el cielo. Allá fue donde comenzó el pecado.
Allá fue donde comenzó la incredulidad. El diablo lo hizo. El diablo quiso ser mejor que Dios. Y engañó una cantidad ahí de ángeles, un tercio de los ángeles del cielo. Pero Dios no lo tuvo por inocente, no. Dios se rebeló en contra de Dios. Y Dios, mire, ¿qué hizo Dios? Le sacó fuego de adentro de su cuerpo. Se lo evaporó. Y lo lanzó para la tierra. Lo convirtió en un espíritu, un mal espíritu, un demonio. Y lo echó para abajo, para la tierra. Entonces, nosotros no debemos ser superficiales. O sea, ya yo hice esto, ya yo hice aquello, ya yo oré 5 minutos, ya yo fui a la iglesia el domingo, ya yo hice aquello. No. Tenemos que ir más allá, más profundamente, como hizo la iglesia primitiva. Es un ejemplo que tenemos, la iglesia primitiva. ¿Qué hizo la iglesia primitiva? El Señor le dijo, espérenme en Jerusalén. Y ellos empezaron a recibir órdenes de Dios. Ellos empezaron a prestarle atención a Dios. Empezaron a profundizar. Dios empezó a hablarle y a decirle qué cosas tenían que arreglar. Y Dios le iba revelando, Dios usando los dones, porque es imposible que, o sea, como Dios va a quebrantar su propia palabra. No, Dios puso los dones y Dios también los usa. Dios, porque no son inventos nuestros, ahí están en la Biblia. Entonces Dios les habló a aquellos creyentes, a los apóstoles, les dijo, tienen que arreglar esto, tienen que arreglar aquello. Y ellos iban arreglando, iban profundizando, hasta que uno de ellos dijo, un momentico, nosotros estamos fallando en algo. ¿En qué? Dijo uno. Bueno, eso fue Pedro. Vamos a leer esta escritura para que vea cómo Pedro captó algo importante. Yendo a lo profundo, enfocando su vida en las profundidades de Dios. Entonces, yendo a lo profundo, es que nosotros podemos conocer las cosas que no conocemos. Que Dios nos dé a conocer las cosas que no conocemos, yendo a lo profundo, yendo a las profundidades de Dios. No conformarnos con ser un oyente y ser un laico, no conformándonos a ir y a la iglesia y venir y estar en la casa y después ir al otro servicio. No, debemos ir más allá. Pedro fue más allá. Entonces Pedro dijo, en aquellos días, dice la escritura en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 15, y en aquellos días Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era la compañía junta como de 120 en número, varones hermanos, convino que se cumpliese la escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por boca de David, de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, el cual era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. Este pues adquirió un campo del salario de su iniquidad y colgándose reventó por medio y todas sus entrañas se derramaron y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua Aceldama, que es campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su obispado. Conviene pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo desde que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, ¿qué dijo Pedro? El Señor escogió 12 discípulos, 12 apóstoles, pero habemos 11, falta uno, no estamos completos. Vamos a poner eso en orden. Entonces escogieron, dijeron, bueno, vamos a escoger a 2 y echamos suerte allí. Entonces escogieron a 2
Entonces fue escogido Matías. Se completó el número, inmediatamente ahí está, el bautismo del Espíritu Santo. Dios dando cumplimiento a su palabra, a su promesa. Él dijo, seréis investidos del poder de lo alto, pero había que arreglar cosas. Entonces, si no hubiesen profundizado, bueno, vamos a esperarnos aquí, y se acuestan allí, y descansando. No, ellos se preocuparon, ellos se abocaron a eso, enfocaron su vida, las 24 horas del día, a buscar del Señor. Es lo que dice la Escritura, en el capítulo 2. Dice, estaban, en el versículo 1, estaban todos unánimes juntos. O sea que todos estaban enfocados en lo mismo. Todos estaban prestándole atención a Dios, arreglando las cosas que ven que ser arregladas, que Dios les reveló, que Dios les dio a conocer. Algo que ellos ni se acordaban por allá, lo arreglaron. Algo que ellos no conocían, Dios se los dio a conocer y ellos lo hicieron. Entonces, hicieron eso. Deben ser 12. Entonces cogieron a Matías, completaron el número 12, ahí está el Espíritu Santo. Estaban todos unánimes juntos. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Entonces, ¿qué pasó después? Después que estaban todos unánimes juntos, Dios cumplió su palabra. Dios los llevó a la condición en que Él quería que estuvieran. ¿Cuál era la condición que Dios quería que estuvieran? Unánimes juntos. Un mismo Dios, un mismo Señor, un mismo bautismo, un Dios y Padre de todo, como dice la Biblia. Entonces, todos creían lo mismo. No estaba creyendo uno una cosa y los otros otra cosa. Mientras nos mantengamos así, vamos a seguir como el pueblo de Israel en el desierto, dando vueltas en el desierto, 40 años en el desierto. Déjeme decirle, ya tenemos más de 40 años dando vueltas en lo mismo. El profeta dijo, el profeta hizo, el hermano Galdona dijo, el hermano Galdona hizo, el hermano fulano hizo, el hermano fulano hizo, dijo. ¿Y nosotros? Ya tenemos más de 50 años en eso. El pueblo de Israel duró 40. Nosotros ya llevamos más de 50 dando vueltas. ¿Qué estamos esperando? Hasta que, como una expresión que dijo un hermano, Dios está esperando que los ministros se pongan de acuerdo. Cuando los ministros se pongan de acuerdo y estén, como dice aquí, todos unánimes juntos, entonces allí vendrá Dios a darle cumplimiento a su promesa. Cuando Dios vea, porque Dios está mirando, sus ojos ven, sus párpados examinan. Y no vaya a pensar que Dios está viéndolo por fuera a usted. Sí, Dios lo ve por fuera, pero también lo principal que Él busca ver es adentro, en el corazón. Entonces Dios lo mira de donde está y mira su corazón y dice, no, este no está unánime junto. Aquí está faltando este, o estos que están aquí, están faltando, no están unánimes juntos. Entonces Él está esperando que estemos en esa condición, unánime juntos. ¿Para qué? Para que de repente venga también un estruendo, como dice la Biblia que pasó allá con ellos. Puede ser que ocurra de otra forma. Puede ser que no venga un estruendo. Puede ser que no tengamos ni siquiera una sensación. Pero Dios sí va a cumplir su palabra. Dios está esperando que nosotros le prestemos atención y nos pongamos de acuerdo y estemos todos unánimes juntos para Él entonces darle cumplimiento a la palabra. Mientras tanto no lo va a hacer. Entonces, pero como Él es tan amoroso, entonces Él está enviando, sigue enviando su palabra, sigue enviando la verdad, sigue enviando la revelación, sigue dando a conocer las cosas que no conocemos, para que nosotros nos enderecemos nuestros pasos y no sea, lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Entonces, tome esa decisión en el día de hoy. Es nuestro consejo. Es lo que le podemos nosotros aconsejar. Dios no lo va a obligar. Nosotros no podemos obligarlo.
Todo depende de cada uno de nosotros. El que ya tomó decisión por Dios y ve que está algo torcido, enderécelo. El que no ha tomado decisión por Dios, hágalo de una vez. No, que mañana, que la próxima semana, no sabemos si hay un mañana. El tiempo está muy cerca. El Señor lo dijo, el tiempo no será más. Entonces en cualquier momento llega el Señor a hacer lo que va a hacer con los que ya se hayan rendido en sus manos. Y usted, yo lo iba a hacer mañana. Lamentablemente, cuando Dios dé esa revelación, esa orden que estamos esperando, y todo transcurra una cosa tras la otra, un cumplimiento de las profecías una tras otra, se acabó el tiempo. Ya no hay tiempo de arrepentimiento, ya no hay tiempo de que, bueno, ahora sí voy a buscar el Espíritu Santo. No, el tiempo es ahora. El tiempo de arrepentimiento es ahora. El tiempo de arreglar todas las cosas es ahora. El tiempo de humillarse, el tiempo de rendirse, de buscar verdaderamente en la profundidad las cosas de Dios, como le acabo de nombrar, como hicieron los apóstoles. Buscaron profundamente y recibieron la respuesta. Así estamos nosotros en el día de hoy. Estamos esperando esa orden, pero Dios está esperando que cada uno de nosotros esté en el sitio donde Él lo puso, en el lugar donde Dios le dijo que tenía que estar. Cuando estemos ahí, gloria a Dios, ahí va a ser la respuesta. Mientras tanto, sigue Dios llamando, sigue Dios invitándolo a usted a que tome esa decisión, a que se juzgue usted primeramente y que usted tome una decisión por Dios y diga en sinceridad, yo no te había prestado atención a ti, Señor, yo te había tomado pero muy superficialmente, ahora voy a enfocarme en las profundidades, en la profundidad de Dios, para que Dios haga lo que Él tiene dispuesto a hacer, lo que Él ya tiene predeterminado a hacer. Solamente está esperando por usted y por mí. Bueno, Dios los bendiga. Hemos llegado al final de este servicio y vamos a hacer una oración. Si usted tiene alguna necesidad, alguna enfermedad, cualquier cosa que usted pueda tener, levante su mano si está solo, si está acompañado, pongan cada uno la mano en su compañero y vamos a orar. Señor bendito, gracias Señor, gracias Padre por estas palabras, gracias Señor porque tú conoces nuestro corazón Señor, tú examinas Señor nuestro corazón y en el día de hoy Señor, tú has visto nuestra rendición Señor, tú has visto nuestra humildad Señor, con que hemos venido aquí a este lugar a hablar de ti. Y Señor, te pedimos en nombre del Señor Jesucristo, Señor, que nos sigas usando para tu gloria y tu honra, Señor. Nosotros no queremos ser unos importantes, gente importante, no, Señor. Nosotros queremos es que tú nos uses, que tú sigas usándonos para ti, Señor, para tu gloria y tu honra. Ponemos en tus manos también a nuestros hermanos y amigos que están escuchando, Señor, que están viendo este servicio. Los ponemos en tus manos, Señor. Que ellos puedan ver tu mano en sus vidas, Señor, sanándolos, proveyéndole, dándole lo que necesitan, auxiliándolos en su vida espiritual, dándole ese conocimiento de las cosas que ellos no conocen, Señor. Que ellos puedan dar testimonio, Señor, de que han entendido, de que tú les diste a entender, que tú les has explicado esa palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor. Nuevamente nos ponemos en tus manos y Señor, si alguno de ellos ha tomado decisión por ti en este momento, Señor, recíbelo, Señor, recíbelo en tu reino, perdónale sus pecados, que él tenga esa experiencia, Señor, que él conozca que ya sus pecados fueron perdonados y que de aquí en adelante, Señor, tiene que guardarse, Señor, tiene que guardar su corazón, Señor, porque de allí es donde emana la vida, allí es donde tú vas a trabajar, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todo esto y te damos las gracias para la gloria y honra tuya, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Gloria a Dios. Bueno, los invitamos para el próximo servicio y en el nombre del Señor Jesucristo estamos agradecidos. Estamos agradecidos y guárdense de todo mal. El enemigo está pendiente, el enemigo está siempre esperando que usted se salga de la palabra para
para hacerle daño, pero no le permita. Siempre usted manténgase en el ambiente espiritual, ese ambiente espiritual correcto, que Dios se agrade de ese ambiente y baje hasta donde está usted para darle a conocer las cosas que usted no conoce. Dios los bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.